Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Fray Alejandro. Nuevamente nos encontramos en este espacio de espiritualidad para darle un poco de alimento al alma. Quiero compartir contigo una reflexión en este tiempo acerca de uno de los dones del Espíritu Santo. Yo te diría de la coronación de los dones del Espíritu Santo, que es justamente el don de sabiduría. ¿Qué significa propiamente este don que permite remontarse hasta la altura de Dios para verlo todo desde justamente el lugar desde donde Dios lo ve? Este don del que nos dice San Pablo, él pide para los efesios espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo perfectamente a Él. Este don que nos permite ver todas las cosas desde Dios. Y justamente una de las claves para poder interpretar en la palabra de Dios este don de sabiduría la tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 17 al 29. Y allí Pablo nos dice lo siguiente: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y no con palabras sabias, para no desvirtuar la cruz de Cristo, pues la predicación de la cruz es una necedad para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es fuerza de Dios, porque dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el docto? ¿Dónde el sofista de este mundo? ¿Acaso no entonteció Dios la sabiduría del mundo? De hecho, como el mundo mediante su propia sabiduría no conoció a Dios en su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la necedad de la predicación. Así, mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros predicamos un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Miren, hermanos, quienes han sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo para confundir a los sabios. Y ha escogido Dios lo débil del mundo para confundir lo fuerte. Lo plebeyo y lo despreciable del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para reducir a la nada lo que es, para que ningún mortal se gloríe en la presencia del Señor. Y después de decir esto, Pablo explica lo que es la sabiduría cristiana. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los perfectos, pero no de sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, abocados a la ruina, sino que hablamos de una sabiduría de Dios, misteriosa, escondida, destinada por Dios desde antes de los siglos para gloria nuestra, desconocida de todos los príncipes de este mundo, pues de haberla conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Más bien, como dice la Escritura, anunciamos
lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón del hombre imaginó, lo que Dios preparó para los que lo aman, porque a nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu. Y el Espíritu todo lo sondea, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre sino el espíritu del hombre? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales. 1 Corintios 2, 6, 13. Y Pablo justamente nos muestra cómo esta sabiduría revelada por medio del Espíritu le permite al cristiano juzgarlo todo a la luz de Dios. Dice la 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, el hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios. Son necedad para él. Y no las puede conocer, pues solo espiritualmente pueden ser juzgadas. En cambio, el hombre del Espíritu lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo, porque ¿quién conoció la mente del Señor para instruirla? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esta sabiduría justamente es el regalo que el Padre nos ha hecho en su Hijo Jesucristo. Yo te bendigo, Padre, dice Jesús, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños, sí, Padre, porque tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Mateo 11:25. Y quizás después de escuchar todo esto y de haber empezado a gustar esto de la sabiduría, te preguntarás, bueno, pero ¿cuáles son los efectos de esta sabiduría? ¿Para qué me sirve el don de sabiduría? Y el don de sabiduría es el que le da a los santos el sentido divino, el sentido de eternidad, con el que pueden juzgar todas las cosas viéndolas a la luz de Dios, preguntándose frente a cada acontecimiento, ¿para qué me sirve esto de cara a la eternidad? La sabiduría te hace vivir de un modo enteramente divino los misterios de la fe. Te hace entrar en los misterios. No te quedas escuchándolos de oídas, empezás a formar parte de las realidades divinas. Te hace vivir en unión con las tres divinas personas, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu. Y te permite llevar hasta el heroísmo la virtud de la caridad. Te permite vivir un amor en la medida de Dios y no en medida humana. ¿Cómo puedo hacer para alcanzar sabiduría? ¿Cómo puedo hacer para ser un hombre sabio y no comportarme en mi vida como un necio? Lo primero que tenés que hacer es pedirlo. Los dones del Espíritu hay que pedírselos al Espíritu. Clamá, orá, desea, pedí. Pedí al Espíritu la sabiduría, como la pidió Salomón. En primer lugar, una de las cosas que te recomiendo es esforzarte en ver todas las cosas desde el punto de vista de Dios. Para eso te tenés que embeber de su palabra, porque es la palabra de Dios justamente la que te permite sentir lo que Dios siente, pensar lo que Dios piensa y desear lo que Dios desea. Después tenés que combatir la sabiduría de este mundo, la mentalidad mundana, que a los ojos de Dios es necedad y estupidez. Dice San Pablo en 1 Corintios 3, es infinito el número de los necios. Y por eso hay que examinar tus gustos y tus disgustos. ¿Qué te provoca alegría
¿Qué te provoca tristeza? ¿Qué te provoca placer? ¿Qué te provoca asco? Ahí podés ver si tu mentalidad es terrena y diabólica o es divina y sobrenatural. Otro consejo: no te apegues demasiado a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo pasan. Las cosas de este mundo se te van de las manos. La sabiduría de este mundo pasa. Y tampoco te apegues a los consuelos espirituales. Cuando Dios te regala una consolación, cuando Dios te regala un dulce, disfrútalo, pero no te quedes en eso. Pasá a Dios. Si no, te podés encontrar con un grave error en la vida espiritual: estar deseando los consuelos de Dios y olvidarte de Dios. Quedarte con la cáscara y perderte la maravilla del contenido. Acompáñame con esta oración. Padre Santo, Padre Santo, tú que has querido enviar a tu Hijo al mundo como sabiduría hecha carne, dame la gracia de poder vivir como sabio. Envía tu Espíritu Santo a mi mente, a mi corazón, a mis deseos, para que todo pueda conocerlo y contemplarlo desde la altura de tu eternidad y tu divinidad. Dame los ojos tuyos para ver la realidad y juzgar mi vida, Señor. Amén. Te invito ahora a que disfrutes un tema musical de Marcos Barriento, Manda tu fuego, y que le pidas con el cantante al Padre que te mande el fuego, que incendie con su fuego tu mente y tu corazón. Dios te bendiga. Levanta tus manos al Rey. Estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza. Con todo el corazón, al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia, para dártelo. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Al estar aquí reunidos, hoy venimos a entregarte nuestra alabanza. Con todo el corazón, al estar aquí reunidos, hoy venimos a postrarnos en tu presencia, para dártelo. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Sí, Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo,
En algún momento el Señor dijo basta. Ya aprendieron la lección. Podrán volver. Y la imagen de este regreso es la gran restauración interior que el Señor va a hacer en el corazón de su propio pueblo. Este es el mensaje del profeta Ezequiel. Escuchá cómo lo plantea, cómo le predica el profeta Ezequiel al pueblo. Estamos en el capítulo 37, si tenés tu Biblia lo podés seguir, versículos del 12 al 14. Así habla el Señor. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes. Los haré salir de ellas. Y los haré volver, pueblo mío, a la tierra de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Fíjate que acá el Señor está relacionando la vida en el exilio con la tumba. El Señor le había mostrado al profeta ese valle de los huesos secos. Seguramente te acordás del relato. El profeta tuvo una visión y vio un valle enorme, lleno de huesos secos. Y el Señor le mostró que esos huesos, sobre los que el profeta profetizó, empezaron a cubrirse de carne, a vivir. Y después invocó sobre ellos el Espíritu, y el Espíritu vino a ellos y les dio vida. El Señor le mostró que estos huesos secos eran el pueblo de Israel. Que estos huesos secos, en el fondo, somos tú y yo. Que esos huesos secos son todos los hombres y las mujeres, no solo judíos, también cristianos, que en algún momento, por habernos acomodado a nuestro bienestar, incluso habernos acostumbrado a Dios, empezamos a acomodarnos y acostumbrarnos también a nuestro propio pecado. Perdemos la gracia, perdemos la relación con este Padre amoroso que nos ama y nos vamos secando. Cuando dejas de orar, cuando dejas de nutrirte con la palabra de Dios, que es palabra de vida, que es un manantial de vida, cuando dejas de nutrirte participando en la oración y en la adoración fervorosa con tus hermanos, entonces te vas secando. Y aquello, tu vida, que en algún momento te había parecido una pradera hermosa o un bosque frondoso, lleno de carismas, de gracias, de dones de Dios, de repente se fue volviendo aridez. Y el Señor te dice: hay una esperanza. Y esa esperanza, ¿sabes cuál es? Esa esperanza es mi espíritu. Yo soplaré sobre ti, infundiré mi espíritu en ti, haré llover nuevamente la bendición sobre ti. Y ese desierto de pecado, de abandono, de aridez, de exilio, ese desierto se va a volver un bosque frondoso, un prado siempre verde. ¿Cuál es la condición para que tu vida reverdezca? ¿Tenés verdaderamente la intención y el deseo en este momento de que tu vida se renueve? Pedí el Espíritu. Hacé como el profeta. El Señor le dijo al profeta: soplá, invocá el Espíritu sobre estos huesos secos, y entonces vivirán.
Es lo que el Señor dice. Yo pondré mi espíritu en ustedes. Hoy te dice el Señor, yo quiero poner mi espíritu en ti. Yo quiero que vivas la llenura del Espíritu Santo, que no es solamente ser bautizado en el Espíritu, orar en lenguas, abrirte a los carismas y los dones. Es mucho más que esto. Es vivir en una amistad diaria con el Espíritu Santo. Es no algo de un momento, sino estar plantado junto a las corrientes de agua como esos sauces de los que te hablaba antes. Tener tus raíces en el agua del Espíritu. Y entonces sí que, aunque las raíces no se vean, tus hojas van a estar siempre verdes. Tu vida va a estar verde, va a estar lozana, va a estar frondosa. Vas a vivir una vida que realmente vale la pena vivir. Este es el regalo que el Señor te hace. Te invito a disfrutar esto escuchando un tema musical de Jesús Adrián Romero que se titula Como la brisa y se refiere al Espíritu, que como la brisa viene en cualquier momento y quiere encontrarte dispuesto a dejarte refrescar por ella. Y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí, tu poder en mí haz fluir. Corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida, como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende
sobre mí como la brisa, que destile sobre mí tu poder en mi fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí tu poder en mi fluir. Espíritu de Dios, ven a mi vida. Desciende sobre mí como la brisa. Desciende sobre mí como la brisa, que destile sobre mí tu poder en mi fluir.